aquí y corre, aleluya, al arroyo de Querí y escóndete allí en aquella cueva, que yo voy a enviar a los cuervos para que te sustente. Segundo milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Elías estaba allí en una cueva, gloria a Dios por siempre, donde no tenía ningún tipo de sustento, pero Jehová le dijo: quédate allí, porque allí yo te voy a sustentar. Pero lo que llama la atención es que a quien Dios está usando para alimentar a Elías es a un cuervo. Nosotros sabemos que el cuervo es un ave de rapiña, que está siempre esperando que su víctima agonice o termine de morir para devorar su carne. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Y Elías estaba allí sin sustento, quizás, aleluya, esperando que si Jehová no le enviara comida, él iba a morir de hambre. Y allí donde había alguien siempre en esta condición estaban los cuervos. Pero fíjese el milagro que Dios hace. Dios envía a los propios cuervos, que son generalmente, aleluya, aves malagradecidas. De hecho, cuando una gente es malagradecido, dice: es un cuervo. ¿Cuántos alaban a Dios? Son aves traicioneras. Cuando Noé estaba en el arca y cesó la lluvia, ¿a quién envió Noé primero a pasear por la tierra y a ver si ya, ¿verdad?, había tierra seca? Envió un cuervo. Pero los cuervos son tan malos que parece que encontró tierra seca y se quedó por ahí mismo. ¿Cuántos alaban a Dios? Después que estaba allí en el arca salvo, salió de allí y no volvió más. Bendito sea Dios. Entonces Dios utiliza al cuervo, que es el enemigo que estaba allí prácticamente de Elías, esperando que Elías muera para devorarlo. Y Dios le dice: tú vas a alimentar a mi siervo, gloria a Dios. A ti mismo te voy a usar para sustentar a mi siervo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y la carne que tú quieres devorar de él, vas a traerle carne a él. ¿Cuántos bendicen su nombre? Fíjense algo, hermano. Me llama mucho la atención aquí, porque en medio de una crisis Elías estaba comiendo manjar. ¿Cuántos alaban a Dios? El pan y la carne eran comida de reyes. De hecho, dicen algunos eruditos que los cuervos posiblemente esta carne iban y la tomaban de los banquetes de acá, de la comida del rey. Aleluya. Yo no lo confirmo, pero yo tampoco lo niego, porque yo sé que Dios es sabio y Dios es grande haciendo milagros, y aún de tus enemigos Dios toma para bendecirte a ti. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo que sí es importante es que Dios le estaba sustentando con pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. En medio de la crisis, en medio del proceso, Dios te va a hacer un sobreviviente. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios y cumples el propósito de Dios, Dios no te va a dejar perecer. Aún en medio de una crisis, de una escasez tremenda, allí Dios va a enviar, si es posible, a los pueblos para que te sustente. ¿Cuántos alaban a Dios? No temas, hermano. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que él bebía agua del arroyo. Pero parece que a Elías no se le había dicho que allí también iba a seguir el proceso. Porque los hombres de Dios también pasan procesos. Las mujeres de Dios también pasan momentos de dificultad. Y a veces como que se nos olvida. Muchas veces estamos bien, gloria a Dios, quizás ministrando, llevando palabras para acá y para allá, aleluya, profetizándole a algunos, pero cuando estamos en el momento que tenemos que vivir, aleluya, esos tiempos a veces como que se nos olvida. Hay gente que de hecho están como Elías en aquellos tiempos cuando tuvo que oír de Jezabel después de matar a aquellos profetas. Gloria a Dios, que después de Dios usarlo, entonces allí entiende que está solo y se olvida de la palabra y del Dios que estaba con él. Su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que en los momentos de crisis, después de haber dando tantas palabras, cuando llega a ellos esa situación, se encuentra en la cueva y se echa a morir. Porque hay momentos donde Dios te envía a la cueva, aleluya, donde Dios te preserva, pero hay momentos donde el hombre mismo coge huyendo por causa del temor. ¿Cuántos alaban a Dios? En este caso, Dios le dijo a Elías: ve allí al arroyo de Querí y vive allí por un tiempo, que yo me voy a encargar de sustentarte. Cuando Dios te manda, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor. Pero pasado el tiempo, se estaba secando el arroyo. El arroyo se secó. Quizás Elías habrá pensado: pero ¿y por qué ahora yo estoy en este proceso?
No solamente tengo poca provisión, sino que ahora tampoco tengo agua. Pero parece que quizás Elías se le había olvidado que esa palabra, aleluya, era el cumplimiento de una profecía de su propia boca. ¿Cuántos alaban a Dios? Se secó los cielos, se secó la tierra, no había lluvia. Ahora Elías tampoco tiene agua en el arroyo. Su nombre. Ahora Dios le dice a Elías: levántate de aquí, porque Dios siempre tiene una salida. Es importante que entendamos que no importando la condición, no importando lo precaria que sea la situación, Dios siempre tendrá una salida. A su nombre sea la gloria. En los momentos más críticos, aleluya, más duros, Dios va a enviar una salida. No te olvides de eso. Aleluya. Tú eres hombre y mujer de Dios. Dios va a tener cuidado de ti. Donde quiera que esté, no importa la crisis que haya, sigue confiando en Dios. Y Dios ahora le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón, porque allí voy a preparar a una mujer viuda para que te sustente. Dios es experto, hermano, obrando en lo imposible. Dios es experto obrando, aleluya, en lo ilógico. Porque según la lógica, gloria a Dios, que nosotros pudiéramos emplear aquí, ¿cómo Dios va a mandar a un hombre donde una viuda que era pobre para que esta viuda lo sustentara? Cuando Dios sabía que esa viuda no tenía nada que darle, sino, como ella misma dijo, apenas tengo un pequeño puñado de harina y un poquito de aceite. Y la crisis que estamos viviendo por causa de la sequía es tan grande que esto no lo vamos a comer mi hijo y yo para echarnos a morir, porque ya no hay nada que comer. Alabado sea el Señor. Aleluya. Tercer milagro, Dios, aleluya, envía a Elías para ser sustentado por alguien que no tiene nada que darle. ¿Cuánto bendicen al Señor? Pues mire, Dios es experto sacando de donde no hay. Vive Cristo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que Elías le dijo: bueno, pues cose un poquito para mí y luego cose para usted. Aleluya. Y ella, aunque entendía que no era suficiente para los tres, pero ella obró en fe. Alabado sea el Señor. Cuando obramos en fe, aleluya, Dios va a multiplicar la provisión. Cuando bendicen a Dios. El problema es que muchas veces nosotros tenemos el concepto de que podemos dar solamente cuando tenemos mucho. Su nombre. A veces queremos dar cuando nos sobra. Aleluya. Pero hay un poderoso, aleluya, principio, hay una bendición en este principio. Cuando podemos dar, cuando podemos, aleluya, bendecir a otros, aun cuando nosotros quizás no tenemos nada. Gloria. Y la Biblia dice que el que da a un profeta un vaso de agua por ser profeta va a recibir recompensa del profeta. Yo no sé si esta mujer había leído esto, gloria a Dios, pero ella obró en fe. Y hizo como el profeta le dijo. Alabado sea el Señor. Y fíjese que el profeta no solamente fue sustentado, sino que él también sustentó. Bendito sea el nombre del Señor. Usted cree, gloria a Dios por siempre, aleluya, que si Dios a ti te da y tú eres un siervo de Dios, Él también no te va a usar a ti para tú bendecir a otro. Hay gente que son como la sal, que solamente quieren jalar para su lado. Alabado sea Dios. Hay algunos que dicen que hay gente que son como el rastrillo, pero hay otros que son como la sal, que son peores, porque el rastrillo por lo menos por el medio de los dientes deja algo ahí, pero la sal todo lo que agarra lo tira para encima. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y aquí, hermano, podemos ver otro milagro de Dios. Dios conocía y sabía la condición en la que estaba la tierra, en la que estaban sus siervos. A veces, hermanos, pensamos que por el simple hecho de ser siervo de Dios, la crisis no nos va a tocar. Elías era un profeta de Dios, era un hombre tremendo en Dios, era un hombre que había dedicado su vida a servir a Dios, pero Elías también estaba pasando ese mismo proceso. Lo que sí es importante entender que Dios tenía cuidado de Elías, que no se nos olvide eso. Dios tiene cuidado de nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Que la crisis no nos lleven a la
desesperación. Hay gente que desde que tienen crisis, aleluya, quieren encerrarse. Gloria. De que tienen un problema no quieren ir a la iglesia. Alábale que Él vive. De que tienen una situación, gloria al nombre del Señor, no quieren venir a alabar a Dios. Aleluya, dice, yo no tengo ánimo para alabar porque tengo una situación abrumadora. Mira, hermano, alabe a Dios. Venga a gozarse en la casa de Dios, porque aquí Jehová tendrá respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras Elías estaba, gloria al nombre del Señor, allí en aquella cueva, cuando se fue por su propia voluntad huyendo de Jezabel, gloria a Dios, de allí Dios le dijo, sal de ahí, Elías, ¿qué haces ahí? Yo no te he mandado para ahí. Yo sé que tú estás pasando por un proceso de persecución y de crisis, pero ten fe porque yo estoy contigo. Ahora estoy contigo como estuve contigo ayer. Su nombre. En medio de la crisis vamos a ser sobrevivientes. Elías sobrevivió a las persecuciones, a la escasez y a la crisis. Y también esta viuda que pensaba que ese era su último día, lo mejor de vida. Allí Dios llevó una respuesta porque era una mujer temerosa de Dios. Dios siempre va a usar gente temerosa de Dios para sustentar a los suyos. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, que había un mayordomo llamado Abdías, que era mayordomo de la casa de acá. Y en los tiempos de la persecución y de la muerte de los profetas de Jehová, este hombre tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en las cuevas. Gloria a Dios por siempre. Dice la palabra que él iba y le llevaba pan y agua. Gloria. Mientras que su jefe, mientras que su amo estaba buscando, aleluya, los profetas para matarlos, un siervo de él lo estaba sustentando. Cuando bendicen a Dios, es que Dios, aleluya, tiene gente donde quiera para sustentar a los suyos. Su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y Elías en los tiempos de crisis fue el que más bueno quizás comió. Y esto me lleva a mí un poquito a colación la crisis en la que hemos estado sumergidos en estos últimos años. Gloria a Dios. Y es que aunque para muchos se había escaseado la comida, otros estaban comiendo mejor que antes. Y yo recuerdo que en un momento, aleluya, allá en el trabajo, el hermano Giancarlo, gloria a Dios, él conoce esto porque trabajamos juntos. Y en un momento hubo un éxodo tremendo en la empresa. Todo el mundo quería irse y coger para su casa por causa del temor y de la pandemia, sobre todo al inicio. Gloria a Dios. Cuando ya casi 2 turnos completos dejan de funcionar en su capacidad normal, gloria a Dios, la empresa entonces dice, tenemos que hacer algo porque vamos a tener que cerrar la puerta y esto puede representar hasta una quiebra o una pérdida de los pacientes. Y dicen, vamos a darle a esta gente una provisión toda la semana. Le vamos a dar una ración de alimentos y un bono de 3.500 pesos semanales. Alábale. Se acabó la crisis. Se acabó el éxodo. Pastor, la gente que estaba inclusive por una condición real en su casa, querían coger para la empresa sin importarle lo que le pasaba. Porque hay gente, hermano, que a veces, aleluya, son como que piensan con el estómago. Hay gente como que con el estómago son controlados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el hombre a veces conoce esto, por eso a veces la gente tiende a ser manipulable. Gloria a Dios. Y yo dije, bueno, yo quizá estaba esperando que a mí a lo mejor también me dieran unos días libres para la casa. Pero si no se puede, vamos a recibir lo que hay. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, y en esos tiempos de escasez fue cuando yo mejor comí. A su nombre. Pastor, yo comí pescado que yo nunca en mi vida hubiera comido. Yo dije, bueno, yo voy a aprovechar estos días por si acaso. Porque todo el mundo estaba como en una expectativa. Gloria al nombre del Señor. Y aunque confiamos en Dios, pero también estamos en medio de las pruebas y de las dificultades, ¿verdad? Alabado sea Dios.
Y yo dije, por si acaso yo voy a aprovechar el tiempo, yo voy a comer bueno mientras pueda. Alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué? También Dios trató conmigo y me dijo, pero no te vuelvas un come solo. Porque mientras muchos estaban tranquilos en su casa comiéndose la mejor comida, aleluya, estaban diciendo, mira aquellos que están ahí afuera, lo imprudentes que son, pero hay gente que no sabía el proceso que estaban pasando aquella gente allá afuera. Y por qué muchas veces la necesidad lo empujaba a tener que buscar el sustento. Quizá otro lo tenía tranquilo y ella estaba, aleluya, en su casa echándose fresco y comiendo de día, de noche y de tarde, a toda hora, porque eso era lo que la gente generalmente hacía. Pero había otros que por encima del peligro tenían que salir. Y se vio muy poca solidaridad en esos días. Gloria a Dios. Y el Señor trata conmigo y digo, tenemos que hacer algo. Hablé con un varón que tenía un negocio, aleluya, de vender huevos, y salíamos un día en la semana y llevábamos provisión. La gloria es para Dios. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Bendito sea Dios. Que nosotros también tenemos que ser un ente de bendición para otros en los tiempos de crisis. Y no importa que no tengamos mucho o que no tengamos nada. Esta viuda no tenía prácticamente nada. Gloria al nombre del Señor. Y esta viuda, hermano, puso en las manos de Dios, puso en las manos del profeta lo que ella tenía. Quizás muchos piensan, es que si doy lo que tengo, mañana voy a padecer necesidad. Y Dios entiende. Pero cuando nosotros obramos en fe, Dios abre la puerta y multiplica. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y a la viuda obrar en fe, el profeta también le dio una palabra y dijo, no te preocupes, porque, aleluya, la harina no va a cesar, ni el aceite de la tinaja va a menguar. Alabado sea Dios. Dios te va a suplir durante todos estos años hasta que haya lluvia sobre la tierra. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios no se olvida, aleluya, de tu obra. Dios no se olvida de lo que tú haces. Dios no se olvida de cuando tú le tiendes la mano a un hombre de Dios. Aleluya, Dios va a pagarte. Cuando tú obras en fe, cuando tú obedeces a Dios, aleluya, Dios te va a multiplicar su nombre. Yo recuerdo que en una ocasión, ya estoy terminando, yo estaba pasando un momento de crisis fuerte. Gloria a Dios. Y yo tenía en ese momento 2 hijos. Todavía no tenía el más pequeño. Y yo recuerdo que una noche estoy en la iglesia, cogí a pie para la iglesia. Yo vivía casi por allá por los multi antes de Canastí. Y cojo para acá, para la Constitución, ese día a pie. Y cuando estoy en la iglesia, yo tengo 10 pesos en el bolsillo. Estaba como la viuda con la única blanca. Gloria a Dios. Y yo dije, bueno, estos son para cuando yo regrese, comprarle un pan a cada uno de los muchachos y la haciendo a ellos alabamos a Dios tranquilito. En nombre de Cristo. Y cuando están recolectando el coro de la ofrenda, tengo esa voz que me dice, échalo 10 pesos en la ofrenda. Y me está relajando que están conmigo. Gloria a Dios. Dije, no, Dios sabe que eso es lo único que yo tengo. Y Él sabe para qué. Porque a veces, hermano, cuando no queremos obrar en fe, tendemos a justificar y a buscarle la lógica a las cosas. Y por eso es que muchas veces no somos bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la razón y la lógica a las cosas, entonces Dios no va a obrar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que tú hagas cosas que no entiendes para entonces Dios glorificar su nombre. Bueno, y cuando ya la última vez, aleluya, eso me dice, échalo 10 pesos. Eso a ti no te va a hacer ni más pobre ni más rico y no va a solucionar tampoco el problema. Dije, bueno, Señor, los muchachos que entren también en el proceso,
Alábale que vive. Sí, porque a veces hay que enseñarle a los muchachos, gloria a Dios, que a Dios hay que hacerle fiel también en la crisis. Y que nosotros que somos siervos de Dios también pasamos por necesidad. Aleluya. Bueno, amado, mire que cuando se acaba el culto, yo salgo rápido. Yo generalmente en los cultos siempre he tendido a quedarme un rato hablando con los hermanos. Pero ese día yo salí del culto rápido y me voy. Y cuando salgo hay un hermano que está afuera que tenía como 3 o 4 veces que no iba a la iglesia. Porque él es militar y tenía un trabajo que no le permitía congregarse con frecuencia. Gloria a Dios. Cuando yo salgo, él me saluda y me dice, ya tú te vas, porque vivía por la misma zona de donde yo vivía. Le dije, sí, yo me voy. Me dice, van a darte una bola. Y cuando me voy con él y estamos hablando en el carro, ya cuando me quedo allá en la parada, me dice, el varón, venga acá. Coge esa funda de pan que está allá atrás. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? A su nombre. Hermano, los 10 pesos solamente daban para 2 panes. Para 2 panes, una funda. Y Dios me dio una funda de pan completa. ¿Cuánto bendicen al Señor? Esto puede parecer algo sencillo, pero yo siempre me acuerdo de esto y para mí fue un milagro. Yo vi la mano de Dios obrar aún en aquello que parece insignificante. Porque yo vi a un Dios suplir, gloria al nombre del Señor, cuando nosotros, aleluya, le obedecemos. Amén. Aun cuando nosotros nos despojamos de lo único que tenemos, Dios promete sustentarnos. Alabado sea su nombre para siempre. Y Dios hizo eso con esa viuda. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene cuidado. Esta viuda, aleluya, pensaba que iba a morir, pero Dios le había dicho, tú vas a ser una sobreviviente en medio de esta crisis. Tú vas a sobrevivir porque yo, aleluya, tengo planes contigo. Su nombre. Gloria a Dios. Por eso tenemos, hermanos, que estar prestos siempre para escuchar la voz de Dios. Dios, si tiene que levantar una viuda pobre para bendecirte, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que enviar los cuervos para traerte provisión, Dios lo va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios te dijo que no vas a morir, que vas a sobrevivir, levántate, gloria al nombre del Señor, y ve donde Jehová te manda y haz lo que Jehová te dice. Porque en medio de los tiempos difíciles, Dios quiere un siervo y una sierva que se ponga en sus manos para Él glorificarse, para Él hacer su voluntad. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Jesús, aleluya. Dios es experto, hermano, salvaguardando a los suyos. Quizás muchos de los que estamos aquí posiblemente no pensábamos que íbamos a sobrevivir en medio de esta crisis. Alabanza al Señor. Y aunque personalmente por mi mente pasaban pensamientos, pero siempre le dije a Dios, aleluya, Señor, si he de morir, que sea en tu mano. Si he de morir, que sea haciendo tu voluntad. Si he de perecer, que tú me encuentres haciendo así. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabes qué? Dios nos ha guardado. Y si estamos aquí, gloria a Dios, no es porque seamos mejores que los que se han ido. No es porque seamos quizás, aleluya, más dignos de estar vivos, de estar aquí, sino es por su gracia. Hemos sido sobrevivientes por su gracia. Y si el Señor nos ha preservado, es porque todavía hay un